Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a conocer la tecnología GraphQL. GraphQL especifica cómo es la comunicación entre un nodo cliente y otro servidor. También define un lenguaje de consulta y manipulación de datos y además provee un entorno de ejecución para poder hacer consultas y actualizaciones como lo que estás viendo en esta pantalla. Se originó en Facebook en el año 2012 y fue publicado oficialmente por el año 2015. GraphQL se presenta como una opción alternativa al mecanismo de REST y más adelante vamos a hacer una comparación un poquito más profunda. GraphQL tiene implementaciones en los lenguajes más populares del mercado, pero en particular hoy vamos a trabajar la versión en Kotlin. Independientemente de la tecnología en la que esté implementado GraphQL, la arquitectura se presenta con un modelo que está basado en dos elementos. Por un lado, el esquema y por otro lado, el código. En el esquema nosotros estamos definiendo mediante este DSL cuál es la estructura que va a tener en general las consultas y las actualizaciones, que llevado al lenguaje GraphQL se llaman queries y mutations. Y del lado derecho, en lo que es el código, vamos a tener la implementación en el lenguaje en el que estemos trabajando. Y por supuesto, ambos componentes deben estar sincronizados. A la hora de trabajar con GraphQL, algunos frameworks eligen la estrategia Schema First. Esto consiste en definir nuestro archivo de esquema con los queries y las mutaciones y dejar que el framework genere automáticamente el código asociado. La ventaja que tenemos aquí es que con esta herramienta nosotros tenemos asegurada la sincronización entre ambos modelos, ¿no? El esquema y el código. La contra que nos da este approach es que eso dificulta poder agregar comportamiento como la lógica de negocio. Entonces, esta clase heladería termina transformándose más bien en un DTO, es decir, en un objeto que va a servir a los fines prácticos de exponer una interfaz hacia quienes nos usan. Pero si queremos tener un objeto de negocio que resuelva esa parte, esa lógica con comportamiento, tenemos que tener en una jerarquía paralela la heladería que representa realmente el objeto de negocio. Por otra parte, el otro approach con el que contamos para trabajar con los frameworks de GraphQL es el Code First. En este caso, lo que nosotros hacemos es escribir nuestras definiciones de clases y el framework infiere automáticamente los tipos necesarios, es decir, crea el esquema a partir del código. La ventaja compartida que tenemos respecto al Schema First es que ambos modelos están consistentemente sincronizados. Y por otra parte acá sí podemos tener una clase heladería que también tenga comportamientos, porque en definitiva lo que le importa al framework es la definición de los atributos para poder construir este tipo que va a ser la interfaz que vamos a exponer hacia afuera. GraphQL Java es la implementación más popular de Java de la API de GraphQL y sobre la cual se paran otras herramientas para trabajar en Spring Boot como las que vamos a ver a continuación. Spring GraphQL es un desprendimiento de GraphQL Java, agrega algunas dependencias para poder trabajar con Spring Boot, aunque requiere un poquito más de esfuerzo para poder llegar a tener la implementación funcionando. La siguiente variante es GraphQL Spring Boot, que es un proyecto bastante popular y que agrega incluso algunas herramientas como Playground o Voyager que te recomiendo que te descargues, y le va incorporando más dependencias y a su vez eso requiere menos trabajo para implementar la parte de código. Además incorpora herramientas para el testeo de integración similares a los que tenés con Spring Boot Test. Y por último, la implementación que vamos a trabajar en este video es DGS, que es un framework trabajado desde Netflix que rapea GraphQL Java y que mediante el uso de anotaciones permite en una forma bastante simple poder proveer una implementación de una API de GraphQL en cualquiera de los ejemplos que vos tengas de Spring Boot. Pasemos entonces a ver el ejemplo de los profesores y las materias
pero en GraphQL. Para agregar herramientas de autocompletado, validación y navegar entre el esquema y el código, te recomendamos que instales el plugin DJS para IntelliJ. Para incorporar GraphQL a tu proyecto, vas a tener que agregar estas dos dependencias en tu archivo build.gradle.kts. Dentro de IntelliJ estamos parados sobre un archivo GraphQLS y vamos a definir a la materia como un GraphQL Object Type, es decir, un tipo de dato de usuario que va a participar en las consultas. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre, que lo definimos como un string obligatorio, el año, que es un número, el código, que es de tipo string, pero en este caso es opcional, el sitio web, que fíjense que no es ni string ni int, que son tipos de datos primitivos. Este URL o URL va a ser un escalar, es decir, un tipo de dato simple custom, es decir, es un tipo de dato que nosotros vamos a crear. Y después vamos a definir la carga de hora semanal como un número. Repasemos lo que acabamos de escribir. Construimos un esquema en base a una definición que es un Domain Specific Language. Materia es un GraphQL Object Type, es decir, es una estructura con atributos, nombre, año y código que se llaman fields. Por otra parte tenemos int y string como tipos de datos built-in o primitivos que vienen con la especificación de GraphQL, y la diferencia entre código y nombre es que el código puede contener valores nulos mientras que el nombre no. Por otra parte, la URL es un tipo de dato custom, es decir, tenemos que definir nosotros cómo es la conversión entre el mundo de Java Kotlin y lo que se va a enviar a GraphQL. Y te dejamos otro ejemplo de un tipo de dato bastante utilizado, que es el enum, que requiere, por supuesto, que esté sincronizado con la información que se manda desde los clientes. Estamos parados en IntelliJ en la solución un poco más completa. Vemos aquí que aparece el escalar que definimos antes para la materia, pero también aparece el GraphQL Object Type profesor, que tiene la información del identificador, el nombre, el apellido, cuándo comenzó a ser docente, el puntaje que tiene para la carrera académica, y aparece acá la lista de materias. La lista de materias está enmarcada entre corchetes, eso es lo que define que es una colección, y si ustedes hacen control V, eso los lleva directamente a la definición de materia que vimos antes. ¿Para qué es importante este tipo de dato profesor o este tipo de dato materia? Veamos acá que hay otro type que está colapsado, lo expandimos y vemos que el tipo query define campos, ¿sí? se siguen llamando fields, pero uno los ve medio como métodos, ¿no? Aparece profesores y profesor. ¿Qué son estos? Bueno, hay un tipo de dato de GraphQL raíz, que es el query, sobre el cual yo puedo generar mis consultas. Es decir, yo puedo generar una consulta que me traiga la lista de profesores, vemos acá los corchetes, o bien la información de un profesor. Vamos a ver ahora cómo es que esto se puede ejecutar, ¿no? La parte interesante, que es cómo podemos usar GraphQL. Vamos a ir a Profesores Application y ejecutamos la aplicación de Spring Boot, que a su vez va a llamar a este Bootstrap, donde vamos a poder definir docentes y materias. Una vez que levantó la aplicación, nos vamos a ir a localhost 8080 GraphQL. GraphQL es el entorno web sobre el cual nosotros podemos probar nuestro esquema, es decir, la API de GraphQL que nosotros construimos. Es una aplicación que se puede navegar en base a las definiciones de nuestro esquema. Es decir,
fíjense que nosotros definimos queries, las mutaciones las vamos a ver más adelante, pero si yo hago clic sobre query puedo navegar acá las consultas que yo definí dentro de mi esquema, es decir, vemos profesores y profesor, ignorémoslo por el momento, pero esto tiene que ver con ir a nuestra definición de esquema, donde justamente escribimos profesores y profesor, y esos son justamente los dos queries disponibles que ofrecemos aquí. No solamente eso, también podemos navegar la estructura de profesor e incluso la de materia. Es decir, algo que tenemos gratis cuando nosotros hacemos la definición de nuestro esquema es que cuando levantamos la aplicación de Spring Boot, DJS invoca a las definiciones que hicimos nosotros de GraphQL Java y se define esta aplicación que se construye en base a las definiciones del esquema, ¿no? Y que va a llamar también, por supuesto, al código que tenemos escrito y que por ahora no lo conocemos. Bien, acá hay una pequeña ayuda que vamos a ignorar por el momento. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tirar nuestra primera consulta. Ejecutamos un query, recordemos que dentro de query aparecen, por ejemplo, profesores. Entonces vamos a pedir que nos dé la información de los profesores, y si no nos acordamos, acá tenemos un autocompletado, ¿sí? Si yo activo con control barra, podemos definirle que en esa consulta traiga el nombre y el apellido. Ejecutamos la consulta con este clic y aquí vemos que tenemos la información de los profesores en nuestra primera consulta de GraphQL. Pero no es la única información que podemos obtener del profesor. Vemos aquí que aparece el año de comienzo, puntaje docente e incluso las materias. Una característica que tiene GraphQL es que yo puedo customizar mi consulta. Es decir, yo puedo incorporar ahora el año de comienzo, el puntaje docente, volver a ejecutar la consulta y ahora vemos que esa información se está mostrando en este JSON que estamos viendo. Incluso podemos definir que de las materias, ¿sí? Aquí vemos que tenemos toda esta información. Podemos pedirle el nombre de la materia y el código de esa materia. Cuando ejecutamos la consulta, vemos que acá aparece para cada una de las materias la información que nosotros pedimos. Esto tiene una ventaja para quienes deciden ofrecer una API de GraphQL, porque mediante el esquema nosotros podemos ofrecer diferentes tipos para de esa manera restringir la información que nosotros queremos mostrar de un objeto. Entonces podemos definir diferentes esquemas o podemos definir tipos distintos para poder restringir información a los que no son administradores o a los que tienen un acceso en la cual cierta información sensible no debe pasar a través de nuestra API. Volviendo a nuestra consulta de profesores, vemos que aparece un parámetro que por el momento no estábamos usando. Para ejecutar la consulta con los parámetros, incorporamos aquí los paréntesis y en esos paréntesis vamos a escribir explícitamente nombre filter y le vamos a decir que filtre a aquellos que comiencen con lu. Siempre me olvido de que tenemos que usar dobles comillas acá. Entonces, cuando yo ahora ejecuto la consulta, vemos que en esta lista de profesores se han filtrado aquellos que contengan o que comiencen con lu. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero una característica interesante es que yo puedo pasarle información en los parámetros con un mecanismo que, bueno, se parece bastante a cualquier mecanismo de pasaje de parámetros en otro lenguaje. Y una característica que tiene GraphQL es que los parámetros no tienen un orden. Entonces es obligatorio pasarle al lado de cada valor cuál es el parámetro al que le corresponde dicho valor. Es decir, los parámetros deben ser nombrados siempre. No se puede pasar profesores en base al orden, no acepta parámetros ordinales. Son parámetros que tienen que tener el nombre para
que GraphQL los pueda asociar, ¿no? Si yo tengo acá 3 o 4 parámetros, la forma en que determina qué valor corresponde a qué parámetro es por el nombre. Pasemos en limpio esto último. Del lado izquierdo, nosotros podemos construir una consulta que es dinámica y que define después lo que se va a mostrar en este panel. Y por otro lado, las definiciones que nosotros hacemos en nuestro archivo de esquema permiten la navegabilidad en la parte derecha de esta aplicación. Ahora bien, ¿cómo se implementa la consulta que acabamos de ejecutar? Vamos para eso a nuestro archivo de GraphQLS y dentro de la definición de query vamos a hacer clic sobre este icono en la consulta de profesores. Este icono te va a aparecer cuando instales el plugin DGS dentro de IntelliJ. Vamos a navegar entonces a la implementación de una clase que se llama profesores data fetcher, que está ubicado, vamos a ver aquí, está ubicado dentro de un package que es GraphQL. Lo que hacemos aquí dentro del data fetcher es escribir el equivalente a lo que sería nuestro controller, ¿sí? El data fetcher tiene una notación DGSComponent y el método profesores tiene una notación DGSQuery. No es casual que estemos usando el mismo nombre profesores para la definición en nuestro esquema y en el nombre del método que estamos definiendo aquí. Porque por convención, si tienen el mismo nombre, automáticamente DGS los relaciona y podemos navegar hacia el archivo de GraphQLS y también dentro de la definición del código, ¿no? El código y el esquema están sincronizados automáticamente. Si no, tenés que usar una anotación para poder usar un nombre de método diferente. De la misma manera estamos definiendo que nombre filter, si te acordás en la definición de nuestro esquema, lo tenemos acá, lo podemos poner así hacia la derecha y vamos a minimizar este. Y ahora sí, si nos vamos acá, vemos que nombre filter es justamente el mismo nombre del parámetro que nosotros definimos en nuestro esquema, ¿sí? Esto tampoco es casual. Esto permite definir un input argument. Ten en cuenta eso. Si le pones un nombre diferente, tenés que incorporarle una annotation para poder relacionarlo. De lo contrario, te va a venir null. Y lo que hacemos aquí es, mediante un profesor service que tenemos inyectado con un AutoWire como de costumbre, estamos delegando la responsabilidad hacia ese service que por supuesto es el que orquesta la llamada al repository y el que también dialoga con nuestros objetos de dominio. Esto ya te sonará bastante conocido si es que viste los videos anteriores. Ahora que conocemos un poquito más de GraphQL, podemos hacer una comparación con REST. A nivel componentes, digamos que el controller de REST se reemplaza por un par esquema código, es decir, esquema, que es nuestro punto de entrada, que define una serie de tipos con los que vamos a trabajar, y por otro lado el data fetcher que conocimos ahora y el data resolver que conoceremos más adelante para las mutaciones son los que implementan el código efectivo para poder resolver las consultas. De todas maneras, la recomendación que uno hace es que tanto el data fetcher como el data resolver no tengan toda la responsabilidad, sino que terminen delegando la responsabilidad a los objetos service, repository y los objetos de dominio con mapeos que ya conocemos de la solución con REST. En GraphQL, a su vez, tenemos un solo endpoint que sirve para toda la aplicación, en contraposición con los múltiples requests que definimos con REST, a partir de los métodos get, post, put, delete, patch, etc. Otra cosa que hemos mencionado antes, pero que vale la pena repetirlo, es nosotros tenemos formas de filtrar o de devolver información en forma dinámica en GraphQL, mientras que en REST eso está fijo. Cada request solamente puede devolver la información que define ese endpoint. Y por último, GraphQL genera a partir de los esquemas la documentación automáticamente. En el caso de REST,
tenemos a lo sumo Swagger, que mediante algunas anotaciones puede hacer ese trabajo. Veamos a continuación cómo son los test de integración de GraphQL. En principio, vamos a decir que me posiciono aquí en la clase profesor GraphQL Test y vamos a ver que tenemos una anotación igual que en la variante REST, es decir, están siendo test de tipo Spring Boot Test. La segunda cuestión es, veamos el esqueleto general de este test que permite validar la consulta de un profesor con materias. Para lo cual, dentro de la range, lo que nosotros vamos a hacer es crear un profesor y una materia totalmente desde cero. Eso lo que nos permite es que cada uno de los tests funcione en forma independiente del juego de datos que se creen, por ejemplo, en un Bootstrap. Una vez que yo tengo creado el profesor, voy a simular hacer la búsqueda por los primeros 3 caracteres del apellido de ese profesor que elija. No importa si es Dodino, Spigariol, Paserini o Fischetti, voy a escribir los primeros 3 caracteres. Luego voy a ejecutar la búsqueda, esto vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a ver qué objeto necesitamos. Y una vez que ejecutamos la búsqueda, fíjense que en profesores result, lo que nosotros tenemos es una lista de profesores. Es decir, vamos a tener una lista de objetos de dominio profesor, al cual le podemos preguntar, por ejemplo, si nos quedamos con el primero y el nombre de la primera materia coinciden con la información del profesor que creamos en la línea 48, es decir, en la primera línea de nuestro test. Este es un test que prueba que una vez que yo creo un profesor y la materia desde el repository, hago la consulta en GraphQL y eso trae satisfactoriamente toda la información que yo quiero. ¿Cómo hacemos la búsqueda de profesores? Hagamos control B. Aquí vemos que DGS Query Executor, que es el objeto al cual yo le voy a hacer el pedido de dame esta información. Fíjense que dame esta información es lo mismo que yo escribo en GraphQL, solamente que no le pongo el prefijo de query. Tengo que escribir aquí profesores con nombre filter, tal cual lo habíamos hecho. Y acá le estoy indicando que me traiga el nombre, el apellido y el nombre y el código de las materias en las que está a cargo. Eso es gracias a este método, ¿no? Execute and extract JSON path as object. Aquí un nombre bastante representativo de lo que hace, un poquito largo, pero sabemos que lo que va a hacer es ejecutar la consulta GraphQL y convertir el JSON a un objeto de dominio, ni más ni menos que mediante Jackson, así que quizás ya conozcas. Hay otros métodos, como podemos ver aquí. Este execute and extract JSON path nos permite ejecutar la consulta y hacer una búsqueda puntual dentro del JSON path, pero solamente nos devuelve la información de un dato particular, que quizás no es lo que nosotros queremos. Nosotros podemos acá, mediante la obtención de la lista de profesores, nosotros podemos hacer varios asserts a la vez. Por otra parte, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, vamos a ejecutar primero y vamos a después a decirles con qué tienen que tener cuidado. Ejecutemos entonces este test y veamos si luego de crear el profesor la búsqueda resulta exitosa. Bien, se toma siempre su tiempo IntelliJ y alarga este video innecesariamente, pero bueno, no tengo ninguna batería de chistes para contar. Vemos que el test pasa satisfactoriamente. Veamos ahora lo siguiente. Si me voy a la búsqueda de profesores y digo, no quiero traer el apellido del profesor y tampoco el código de la materia. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque fíjense que dentro de los asserts solamente participan el nombre del profesor y el nombre de la materia. Es decir, ¿por qué necesitaría yo en esta búsqueda
traerme la información que después no voy a utilizar. Perfecto, ejecutemos de nuevo el test y veamos si pasa. Cuando ejecutamos el test, vamos a ver que, para nuestra sorpresa, este método buscar profesores va a terminar con un error. ¿Por qué es que termina con un error? Vamos a ver el error, a ver si esto ayuda a entender qué es lo que pasó. Tenemos aquí un JSON al que tratamos de convertir en una lista de profesores, pero resulta que no estamos trayendo la información del apellido, y resulta que en nuestro objeto de dominio profesor tenemos la definición del atributo apellido con un string que no tiene un valor default, y además el otro tema que tiene es que no acepta nulos, ¿no? O sea, una solución podría ser que este string fuera anulable, ¿no? Cosa que no recomendamos para nada, ¿no? Porque trabajar con nulos tiene consecuencias que después uno tiene que poder pagar ese costo. Por otra parte, podríamos decir, bueno, pongamos un valor por defecto, ¿no? Que esto tampoco lo teníamos. Es decir, a la hora de instanciar un profesor, yo tengo que proveer el apellido, o me expongo a que justamente Kotlin se enoje conmigo, ¿no? Esto no les va a pasar si ustedes trabajan en GraphQL con Java, donde en principio cualquier variable, no importa el tipo, puede tener la referencia nula. Ahora, si yo defino que apellido tiene un string vacío como valor por defecto, esta consulta sí va a funcionar correctamente. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos esta llamada mediante los tests, o incluso, bueno, eso mismo les puede llegar a pasar cuando construyan una consulta dentro de GraphQL y no tienen valores por defecto. Así que, bueno, veamos ahora que cuando agregamos un valor por defecto dentro del apellido, la consulta pasa exitosamente. Vamos a ver a continuación cómo está implementada la búsqueda de profesores dentro del repository. Fíjense aquí que al hacer la búsqueda por nombre o apellido, lo que estamos haciendo aquí es ejecutar esta consulta. Select de los profesores por apellido o nombre. Pero además también estamos trayendo las materias asociadas a los profesores. Es decir, dentro del grafo de objetos estamos ejecutando una única consulta, tanto para profesor como para las materias. ¿Qué pasa si yo comento inocentemente esta línea, ¿no? Es decir, a partir de ahora dejo el mismo query que estaba antes, solamente que paso a comentar la anotación de Entity Graph. Grabamos esto y vamos a reiniciar la aplicación para ver qué resulta de esto. Levantamos entonces la aplicación y nos vamos aquí a GraphQL, ejecutamos la consulta y vemos que nos trae perfectamente la información de Lucas Espigariol. Ahora, ¿qué sucede cuando queremos agregar la información de las materias? Por ejemplo, el nombre o el código. O un viejo conocido nuestro aparece en escena: Lazy Initialization Exception. Es decir, el problema que tenemos aquí es que la consulta solamente está extrayendo la información del profesor, y veamos cómo está configurado el profesor en su relación con materias. Tenemos una relación many to many, por supuesto, pero está marcada como lazy. Entonces, la primera solución parece ser, bueno, cambiémoslo a eager y veamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, restarteo la aplicación y una vez que levante, excelente, ahí levantó, vamos a hacer la consulta dentro de GraphQL. Por suerte vemos que se solucionó, ¿no? Entonces, la primera
la primera idea que nosotros tenemos es esto anda mucho mejor, ¿no? Pero bueno, la respuesta es que funciona, pero ¿a qué costo, no? Es decir, estamos teniendo la primera consulta, que es la que trae la información de Lucas, ¿no? Y como esto es Eager, en el momento en el que nosotros queremos serializar la información, ¿no? Porque no es aquí, en el repository, donde nosotros estamos haciendo la consulta de las materias del profesor, sino que es en la serialización posterior, ¿no? Es decir, en el data fetcher. Vamos a ir al profesor data fetcher, porque aquí lo que estamos haciendo en la búsqueda de profesores es traer la información que el service nos da, ¿no? Y lo que nos da el service como respuesta es una lista de profesores. Entonces, al serializar la información, necesitamos traer los datos de la materia. Entonces, lo que estamos produciendo acá es el efecto del n+1 query. Es decir, nuevamente estamos tirando de la cuerda entre recibir un lazy initialization fail, porque quisimos definir como lazy la relación con materias, o bien exponernos a un problema de n+1 queries que estalla posiblemente en un momento posterior, ¿no? O sea, cuando tenemos poca información, posiblemente no notemos ningún problema de performance, ¿no? Y para que me crean que efectivamente cuando yo traigo información de uno, ¿no? O sea, acá tenemos un docente, otro docente, es decir, 3 docentes, vamos a tener 4 queries, ¿no? Voy a borrar acá y voy a volver a tirarlo para que se pueda ver, ¿no? De nuevo, tenemos 3 docentes y veamos cuántos queries se ejecutaron. El primero, que trae la información de todos los profesores. El segundo, que trae la información de las materias de Lucas. El segundo, o el tercer query mejor dicho, es el que trae la información del segundo docente, y uno más, ¿no? La información de las materias del último docente, ¿sí? Entonces, mientras más docentes haya, bueno, esto va a empezar a generar más y más queries, por supuesto, degradando la performance de nuestra aplicación. Repasemos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos aparece el problema del lazy initialization fail. Una solución en la que no debemos caer es cambiar la relación de lazy a eager, porque eso produce el problema de los n+1 queries, como hemos visto. La otra cuestión que tampoco deberíamos hacer es cambiar la configuración de OpenInView a True, ¿no? Que es la opción por defecto con la que viene si nosotros no configuramos nuestro application YAML o nuestro application properties. Nosotros vamos a ver aquí que si yo busco la definición de la application YAML que tengo aquí, yo tengo explícitamente puesto el OpenInView en false. Si yo lo cambio a true, ahora sí, si yo lo cambio a true, y bueno, y la otra cosa que me olvidé de hacer es que aquí en profesor lo tengo todavía como eager, pero lo voy a poner como lazy, y voy a detener el server y lo voy a volver a arrancar. Cuando arranque nuevamente el server, si yo definí aquí OpenInView en true, eso lo que permite es dejar abierta la sesión hasta tanto yo libere el control de lo que antes era el endpoint en REST, es decir, en el controller. Ahora voy a tener la chance hasta el data fetcher de recuperar información de lo que yo necesito. Entonces borro aquí la consola, permiso, me voy a ir aquí a GraphQL, ejecuto nuevamente la consulta, no falla, no hay un lazy initialization fail, pese a que yo configuré, recordemos, ¿no? En el profesor lo tengo como fetch type lazy, pero en la application le puse OpenInView true. ¿Y cuántos queries se ejecutaron? Una vez más, el primero, que trae todos los profesores, y las materias del primer profesor, materias del segundo profesor, materias del tercer profesor, ¿sí? Entonces, son dos variantes de problemas que pueden ocurrir aquí
y como bien predijeron los Simpson, esto ya se ha visto. Entonces, ¿qué es lo que queremos por el momento decir? La configuración OpenInView False permite liberar el recurso escaso, que es la sesión en la base, tan pronto como sea posible. Luego, la configuración lazy en profesor es la que nosotros queremos. Y por último, dentro del repository lo que vamos a hacer es volver nuevamente a la idea de que al hacer la consulta de los profesores también vamos a querer traer por el momento las materias. Eso tiene un costo, por supuesto, y es el costo de hacer un join aun cuando no lo necesitemos. Es decir, ahora que estamos nuevamente reiniciando el servidor, vamos a borrar la consola para poder ver qué query tiramos acá, ¿no? Una vez más, pedimos la información de todos los profesores y nos viene la información de los profesores con sus materias. No obstante, ¿cuántos queries acaban de tirarse? Uno solo. El query del profesor join materias. Eso es bueno, por supuesto, no es para nada inconveniente, aunque si yo ahora hago la misma búsqueda sin pedir la información de la materia, veamos ahora que también se hizo el join. Es decir, tenemos que pagar el costo de hacer el join aun cuando en la consulta no queramos traer ningún tipo de información de las tablas relacionadas con nuestro objeto raíz. ¿Qué acabamos de aprender? Que la flexibilidad que propone GraphQL para sus queries dinámicos no es gratis. Muy probablemente experimentes problemas de N+1 queries si no estás al tanto de manipular el grafo de entidades que vas a devolver en cada uno de los repositorios, o quizás te veas involucrado en tener muchos métodos diferentes de tu repository para customizar cada una de las consultas. Pero bueno, tenemos una buena noticia. Hay soluciones en el mercado como Fauna o DataLoader que se encargan de dar una solución a este problema. E incluso en un video posterior vamos a ver cómo DHS implementa un DataLoader para poder resolver el problema de los N+1 queries y no tener que hacer configuraciones tan puntuales para nuestros repositorios. Un segundo query es el que permite hacer la búsqueda de un profesor en particular reutilizando la definición profesor que habíamos hecho para la búsqueda de profesores en general. Otra variante cuando tenés que reutilizar estructuras es trabajar con el concepto de fragments, que podés investigar por tu cuenta. A su vez, en la definición del data fetcher, fíjense que nosotros estamos recibiendo al profesor como un int, pero el profesor que queremos recibir en el service es un long. Entonces tenemos que hacer la conversión molesta solamente porque no tenemos un tipo built-in dentro de GraphQL que sea long. Podemos construir nuestro propio escalar o tratar de buscar una biblioteca que incorpore los longs, pero bueno, una consecuencia de la acotada cantidad de tipos que propone GraphQL es que bueno, nos vemos obligados a hacer este tipo de conversiones. Y aquí vamos entonces a probar la consulta de profesor. Recordemos que podemos navegar aquí en query, profesor, ID profesor, entonces vamos a pasar como ID profesor el valor 1 y reutilizamos la misma estructura original del profesor. Y aquí lo tenemos. Esto demuestra que estamos haciendo la consulta hacia la misma URL, es decir, es el mismo endpoint, el único endpoint de GraphQL y sirve para ejecutar diferentes consultas. Muy bien, ejecutemos la consulta abriendo la solapa network y vemos que cuando hacemos clic en GraphQL nos devolvió un status OK de 200. Vemos el payload que nosotros le pasamos, incluso vemos la respuesta, que es la respuesta que básicamente estamos viendo aquí. Ahora, hagamos la siguiente consulta. Queremos traer la información del profesor cuyo ID sea este, ¿no? Bueno, quizás no tanto, pero este, ¿sí? Veamos qué nos devuelve la consulta de GraphQL.
una cuestión importante a tener en cuenta es que siempre GraphQL nos va a devolver 200, solo que debemos tener cuidado de que va a venir una lista de errores. Por ejemplo, indicándonos que el profesor con identificador 1888 no existe. Y esta es una diferencia respecto a REST. Recordarán que REST propone que en el caso de que este profesor no sea identificado, deberíamos devolver un código de estatus 404, ¿no? Es el error de HTTP asociado a un recurso no existente. GraphQL, por el contrario, siempre devuelve un 200, y esto hay que tener en cuenta sobre todo si estamos trabajando en la parte del cliente, ¿no? Si somos desarrolladores de la parte del cliente, vamos a tener que dejar de confiar en el código de error de HTTP y tenemos que empezar a buscar dentro de nuestra respuesta si tenemos algo en la lista de errores. No solamente tenemos consultas en GraphQL, sino que también existen las operaciones con efecto o mutations. Una característica es que GraphQL nos pide siempre que todas las operaciones devuelvan algo. Por lo general, lo que nosotros solemos hacer es devolver el elemento agregado, el actualizado o bien el eliminado. Vamos a ver un ejemplo de una mutación. Estoy en GraphQL y acabo de ejecutar esta consulta que permite ver que para el profesor, cuyo ID es 1, vamos a agregar el ID para confirmar que es Lucas Espigariol, ID 1, y está dando actualmente dos materias, paradigmas y algoritmos. No obstante, hay una mutación, agregar materia, que va a ser muy conveniente para nosotros porque es la que nos permite agregarle una materia a un profesor. Entonces, en particular aquí haremos agregar materia, cuyo ID profesor es 1, como hemos visto aquí, y le vamos a agregar la materia sistemas operativos, para lo cual estamos pasándole dentro de materia input el ID o bien el nombre. Entonces le vamos a pasar el ID 5, que en realidad no lo recuerdo, pero el que nos va a importar para nuestra mutación de GraphQL es el nombre, que es sistemas operativos, por el cual lo va a encontrar. Y además fíjense que lo que nos está pidiendo en este caso es, recordemos que todas las mutaciones devuelven algo, en este caso estamos devolviendo el profesor. Lo que nos pide aquí GraphQL es que le pasemos cuál es la información que queremos ver de lo que nos devuelve esa mutación. Entonces, en particular, lo que yo le voy a pedir es que me dé el nombre, el apellido, y de las materias que me dé exclusivamente el nombre. Entonces, vamos a ejecutar la mutación y vamos a ver qué resulta de esa mutación. Muy bien, ahora Lucas, además de dar algoritmos y estructura de datos y paradigma de programación, también da sistemas operativos, así que muy bien por él. Para entender cómo definimos esta mutación que permite agregar una materia a un profesor, vamos a navegar desde el esquema hacia la definición propiamente dicha, que no se hace en el data fetcher, sino se hace en otra clase diferente, que es en este caso profesores mutation. Se anota también como DGS component, pero en este caso fíjense que aquí le estamos diciendo que es una mutación mediante esta anotación DGS data o data, no sé cómo quieran decirlo, ¿sí? Y aquí vemos que efectivamente estamos recibiendo el ID profesor y materia input. Una cuestión importante aquí es que fíjense que si yo quisiera utilizar materia en lugar de materia input, nos va a aparecer un mensaje de error de que el tipo materia no es de tipo input. Es decir, una cuestión que lo vuelve justamente bastante inconveniente es que una cosa es un type que trabaja dentro de lo que es un query, ¿sí? Fíjense aquí que está participando dentro de este query, y otra cosa es la mutación que requiere que estemos definiendo inputs, que son otra cosa distinta de los types, ¿no? Y los inputs participan dentro de las mutaciones. Por suerte los ints y los strings sí
forman parte de lo que uno puede trabajar como elemento built-in, o sea, como elemento primitivo dentro de una mutación, ¿no? Pero si yo quiero recibir una materia, no puedo reutilizar el concepto materia que definí aquí, sino que tengo que explícitamente recibir o bien el ID, ¿no? O bien tengo que volver a escribir materia input en base a un fragment. Bien, me vuelvo otra vez a la implementación aquí de agregar materia. Fíjense que nosotros no estuvimos usando demasiado la capacidad de generar código en base al esquema porque no estamos haciendo demasiado dentro digamos, del data fetcher o dentro de esta clase que maneja las mutaciones. Justamente la queremos tener de la misma manera que el controller, lo más chicas posibles para poder delegar al objeto service correspondiente. Así que en este caso lo que estamos haciendo es pidiéndole al service que agregue la materia pasándole la información del ID profesor, convirtiéndolo a long, una vez más, y esta materia input, fíjense que la convertimos a materia mediante este método que construye un objeto materia. ¿Qué hace el service? Bueno, lo que podría hacer vía REST, ¿no? O sea, simplemente estamos validando que el ID del profesor pertenezca a un objeto que realmente exista, o sea, poder popular el objeto en base a lo que está en el repositorio, y luego hacemos una búsqueda o bien por ID o bien por nombre. En el caso de que no exista, también vamos a tirar un error. Recordemos, no es un 404, siempre devolvemos un 200. Y una vez que está todo ok, agregamos la materia al profesor y grabamos correspondientemente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.